Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a nuestro webinar del día de hoy, donde abordaremos una temática con Netscope y cómo las soluciones de Netscope son diferenciales para proteger la seguridad a nivel de nube y de cloud. Esto se dará con mi compañero Raymond Quintero. Él es nuestro ingeniero preventa para la región de Centroamérica y Caribe. Y quien les habla es pues la Jessica Ramírez, la Product Manager para el territorio de Centroamérica y Caribe en licencias online. Muchas gracias a todos nuevamente por sumarse. Le doy la palabra a mi compañero para que pueda ponerlos en contexto sobre la temática que trabajaremos el día de hoy. Feliz día. Pues nada, muy buenos días a todos. Nuevamente me presento. Gracias, Jessica, por el espacio. Raymond Quintero, por parte del equipo de licencias online. El enfoque del día de hoy es pues hablarles un poquito sobre lo que podemos lograr a través de Netscope en cuanto a SASE en acción se refiere. Y el foco acá es demostrar cómo o transmitir la idea de cómo Netscope puede liderar esta transformación a nivel de seguridad. Solamente me confirman pues que se vea la transmisión, Jessica, Juan, y validar pues que la presentación corre. Perfecto, Raymond, ahí estamos viendo. Nada, perfecto. Entonces arranquemos haciendo honor al tiempo. Voy a apagar la cámara por el tema de el internet en estos momentos. Nada, acá particularmente lo que les presento en pantalla en estos momentos corresponde pues básicamente a los puntos que estaremos tocando durante la sesión. Veremos un poquito sobre la definición de SASE y quizás aquí es donde dediquemos un poquito más de tiempo y esto muy particularmente enfocado en entender este concepto y en qué consiste, ya que todo gira en torno a esto. Más allá de esto, veremos esos retos que hoy en día estamos enfrentando diariamente y cómo se relacionan directamente con los temas actuales. Veremos nuestra plataforma, Netscope One, cómo la misma logra solventar esta necesidad. Y pues por último veremos cómo nos apoyamos o cómo estamos hoy en día posicionados a través de entes importantes como lo es Gartner. Muy particularmente, veamos lo que corresponde a la definición de SASE. Entendamos realmente qué significa SASE. Aquí no hablamos única y exclusivamente de una solución. Hablamos más bien de una arquitectura que es moderna en cuanto al factor o el término red y el término seguridad. El término SASE en general viene de Gartner, irónicamente, y significa Secure Access Service Edge. Y lo que propone es algo muy importante. Básicamente busca unir dos mundos que han estado normalmente separados. Esto es el mundo de la conectividad y el mundo de la seguridad. Ahora, descomponamos esta frase paso a paso, básicamente para poder entender en qué consiste. Primero veamos lo que dice en pantalla sobre One Service Edge. Básicamente este segmento o este bloque de la imagen representa todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con cómo conectamos a los usuarios, cómo conectamos las sucursales y más importante, cómo hoy en día conectamos las diferentes aplicaciones. El primer término es SD-WAN. Básicamente esto es lo que se conoce como la evolución de lo que eran las redes tradicionales. Más allá de depender única y exclusivamente de enlaces privados, que normalmente son muy costosos, lo que usamos acá es Internet y lo utilizamos de una manera inteligente para hacer conexión con todo lo que nos rodea. También SD-WAN permite pues que se tomen acciones o decisiones de una manera dinámica y dinámica enfocada en definir por dónde enviaremos el tráfico
y esto pues optimizando siempre la experiencia que tiene ese usuario final. Más allá de SD-WAN, podemos ver el concepto de WAN Optimization. Aquí básicamente lo que buscamos es aplicar de una manera inteligente técnicas que nos ayuden a mejorar el rendimiento que tiene la red. Como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con una reducción de latencia, todo lo que tenga que ver con la forma de comprimir algún dato, todo lo que tenga que ver en la forma en la que definimos cómo priorizar el tráfico considerado como crítico. Y esto muy importante es crítico y clave para los usuarios, ya que hoy en día básicamente todo lo estamos accediendo a través de la nube. Tenemos quality of service o calidad de servicio. Aquí básicamente lo que buscamos es definir o priorizar pues aquellas aplicaciones que son más importantes. Es decir, es importante o resulta más crítico darle prioridad a un tema de una videoconferencia que normalmente tiene ese concepto específico de video sobre un tráfico que sea menos crítico como la transmisión o compartir un archivo de texto, por ejemplo. Más allá de esto, tenemos el segmento de routing. Básicamente, este es esa capacidad que tenemos de tomar una decisión sobre cómo va a viajar el tráfico desde su origen hasta su destino. Hoy en día, en las arquitecturas modernas, el routing debe ser dinámico. Y no solamente dinámico, tiene que ser inteligente y debe estar considerando constantemente las condiciones que se le presenten dentro de la red. Más allá vemos el SaaS Acceleration. Esto es muy relevante hoy en día y el foco de esto es optimizar el acceso a las aplicaciones de tipo SaaS, que es algo muy común en las empresas. Soluciones como Microsoft 365, Salesforce, temas de Google Workspace, para mencionar algunas. Y esto pues hay que enfocarlo o tener como prioridad el tema de que el usuario final mantenga y experimente pues la mejor experiencia posible. Y hay que recalcar aquí el hecho que esto es de vital importancia, considerar el hecho de que debemos hacer esto sin importar dónde se encuentren los mismos. En cuanto al concepto de Content Delivery, esto básicamente busca es acercar el contenido al usuario final. Y esto haciéndolo a través de redes distribuidas, redes inteligentes, lo que termina siendo una reducción en el tiempo de carga y pues se traduce en una mejora en cuanto a la experiencia que vive el usuario final. Finalmente, dentro del concepto de One Service Edge, tenemos el tema de caching. Básicamente aquí es tener la posibilidad de guardar información de manera temporal para no tener que estar en ese constante ciclo de descarga. Y esto al final lo que se traduce pues en una velocidad, en una mejora en la velocidad del acceso a cierto contenido. Ahora, en todo este bloque hemos hablado de conectividad, de cómo se conectan a las diferentes datos o información que requiere el usuario. Sin embargo, comentamos al inicio pues que no era suficiente el trabajar con la conectividad. Tenemos que ver ahora lo que involucra el segundo bloque, que quizás es el bloque más importante pensando en términos de seguridad, y este es el Security Service Edge o SSE, como sus siglas lo indican. Aquí los componentes tienen mucha relevancia. El primero, el Secure Web Gateway, el SWG. Este básicamente es el que permite la protección en cuanto a la navegación que tienen los usuarios dentro de Internet. Es importante recalcar que esto permite bloquear sitios maliciosos, evitar descargas peligrosas, lograr ese control sobre el acceso a cierto contenido. Esa es la función que tiene el SWG. Por otro lado, tenemos el CASB junto a DLP. CASB significa Cloud Access Security Broker y DLP es Data Loss Prevention. Básicamente, esto lo que nos brinda es visibilidad y control sobre las aplicaciones que tenemos hoy en día en la nube. Es decir, saber quién la usa,
qué aplicación está usando y, muy importante, qué está haciendo dentro de esta aplicación. Por el lado de DLP, aquí lo que permite es lograr identificar esa información que sea sensible. Información como datos financieros, información como información personal, información médica. Y pues lo que buscamos acá es evitar que esos datos o ese tipo de información pueda filtrarse fuera de la organización. Seguido de esto tenemos el concepto de ZTNA o Zero Trust Network Access. Aquí básicamente es lo que tradicionalmente conocíamos como una VPN, ese acceso de Virtual Private Network. Aquí hay un cambio radical. Más bien, en lugar de dar acceso a toda la red, como lo hacíamos anteriormente a través de una VPN, ZTNA lo que logra es permitir el acceso exclusivo y único a la aplicación que se requiere, la aplicación que necesita tener acceso el usuario per se. Esto muy importante, basado en un término o en conceptos de identidad y conceptos de riesgo que pudiese llegar a tener dicho acceso. Luego de esto vemos el Firewall as a Service, FWaaS. Básicamente es llevar el típico y tradicional firewall, pero haciendo la entrega del mismo desde un escenario de nube. Y aquí nos evitamos el hecho de contar pues con un equipo físico per se. Por otro lado, tenemos la solución de Remote Browser Isolation, que básicamente esta tecnología resulta bastante interesante, ya que esta tecnología lo que busca es aislar o segmentar la navegación web que tiene el usuario. Esto, ¿qué se logra con esto? Pues evitar que posibles amenazas pudiesen llegar al dispositivo del usuario como tal. Más allá, tenemos el Threat Prevention. Aquí lo que buscamos es aplicar esas capacidades avanzadas para lograr esa detección de todo lo que tenga que ver con malware, todo lo que tenga que ver con ransomware, una palabra muy sonada y temida por la mayoría de los usuarios, y pues todo lo que tenga que ver con ataques sofisticados en tiempo real. Continuando con los elementos, el Data Discovery. Básicamente aquí buscamos encontrar los datos donde sea que se encuentren dentro de la organización, ya sea en aplicaciones, ya sea en algún tipo de almacenamiento, algún repositorio, y pues el foco de esta solución o este segmento de la solución es lograr protegerlos de una manera correcta. Y por último tenemos el User and Entity Behavior Analytics, que es el UEBA. Básicamente esta herramienta analiza el comportamiento que tiene cada usuario y sistema. ¿Y qué busca esta solución? Pues detectar algún tipo de actividad anómala. Básicamente es lo que normalmente encontraríamos como algún usuario que está teniendo un comportamiento sospechoso o está haciendo algún comportamiento fuera de lo estipulado o de lo considerado normal. Ahora bien, si vemos todo esto, entendemos que cada uno de estos componentes se traduciría como una herramienta separada, que pudiese involucrar diferentes proveedores, pudiese involucrar diferentes consolas, diferente gestión de política, y pues al final del camino, todo esto generaría una complejidad muy enorme. Y aquí es donde busca o hace su aparición SASE. ¿Qué hace SASE? Busca unificar todo esto y busca entregarlo como un servicio aplicado desde la nube. Pero aquí viene el parte o el punto más importante. SASE no solamente busca unificar esta tecnología, sino que busca cambiar ese modelo de seguridad que se aplica a la misma. Es decir, pasamos de solamente estar protegiendo redes a proteger no solamente la red, sino también los usuarios, las aplicaciones, información o data, y muy, pero muy importante, indistintamente donde se encuentren estos. Eso básicamente es la base sobre la cual se están hoy en día construyendo soluciones. Y esto es lo que veremos que Netskope es capaz de aportar. Entonces, entiéndase el hecho de que SASE no se considera un producto, más bien se considera una arquitectura que es
muy compleja y completa que integra todos estos componentes de una manera simple de entender para los usuarios como tal. Entonces, cambiamos el enfoque de seguridad de única y exclusivamente de la red a un enfoque de seguridad enfocada en los usuarios y en la información o en la data, como lo quisiéramos llamar. Pasando por esto, entonces veamos esos retos y temas actuales que son muy relevantes en estos momentos. La siguiente pregunta quizás sería la más importante y es, ¿por qué necesitamos todo lo que acabamos de conversar? Y esto es simple, esto se debe a que hoy en día la operación de las empresas cambió, ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Y aquí es donde quizás entran estos 5 grandes desafíos que tenemos en pantalla. El primero, ese equilibrio de dinámica de trabajo híbrido. Eso es algo que tomó mucho auge a partir de la pandemia. En aquellos países donde no se pensaba en el trabajo híbrido, hoy en día digamos que es el común denominador. Es decir, ya el concepto de oficina dejó de ser un lugar físico. Ya hoy en día los usuarios trabajan desde la casa, desde aeropuertos, desde un hotel, desde un café. Y pues al final del camino, cada uno de estos entornos genera niveles de seguridad que son completamente distintos el uno con el otro. Entonces aquí la pregunta importante es, ¿cómo aseguro ese acceso seguro? Y aquí nuevamente haciendo énfasis en el hecho de que indistintamente en dónde se encuentre el usuario. Eh, pero a todo esto hay que sumarle el hecho de que ese acceso, esa conexión segura, no puede afectar la experiencia que tiene ese usuario. Es decir, si el hecho de hacer ese acceso seguro eh, impacta la productividad del usuario, es muy probable que simple y sencillamente no lo vean como lo correcto o como lo que se deba estar utilizando. Ahí el segundo, eh, ¿cómo se llama? El segundo punto a tocar vendría siendo esa superficie de ataque en expansión. La seguridad normalmente estaba siendo construida siempre en el concepto de asegurar un perímetro, un data center, una red corporativa, un firewall, por ejemplo. Sin embargo, ese concepto de perímetro de 4 paredes alrededor del usuario desapareció. Hoy en día existen aplicaciones en nube, existe el hecho del uso de dispositivos personales, existe el tema de usuarios conectándose desde cualquier red, un café, un hotel, la red casera, la red de una oficina probablemente también. Y esto al final del camino se traduce en que la superficie de ataque en general creció de manera exponencial. Y eso al final del camino hace que sea mucho más difícil lograr proteger el entorno en el que nos desenvolvemos diariamente. Como tercer punto, tenemos eso, lo que se considera la complejidad en temas de inteligencia artificial generativa. Seamos muy realistas, la inteligencia artificial ha venido transformando los negocios, pero más allá de transformarlos, también ha venido introduciendo nuevos tipos de riesgos. Para poner un ejemplo, pensemos en usuarios que cargan información sensitiva en herramientas de IA. Información quizás de algún cliente final, información propiamente de la organización. Que tenemos aquí, también tenemos una falta de visibilidad de cómo se están utilizando este tipo de plataformas. Y esto ya no es un problema tradicional de seguridad, ya este es un problema nuevo. Es un problema que en las arquitecturas a las cuales hemos venido estado acostumbrados, digamos que no es su común denominador y por ende no la saben cómo manejar. Ahí como cuarto punto podemos mencionar pues todo lo que tenga que ver con las amenazas en aplicaciones SaaS confiables. Esto es bastante importante ya que hoy en día muchas organizaciones
están confiando en cómo aplicaciones como Microsoft 365, como Google Workspace, como Salesforce, cómo se desarrollan y cómo se desenvuelven. Sin embargo, el riesgo ya no se encuentra en la aplicación. El riesgo más bien está en cómo los usuarios interactúan hoy en día con dichas aplicaciones. Nuevamente, pensemos en el hecho de compartir algún tipo de documento interno de la organización. Pensemos en el hecho de descargar algún tipo de información sensible. Pensemos en el hecho de enviar información fuera de la organización. Entonces ya aquí lo que estamos necesitando es tener mayor visibilidad y, muy importante, control dentro de la aplicación y no solamente en el acceso de la misma. Y ya como último punto, en cuanto a estos desafíos, tenemos esa complejidad en lo que corresponde a la privacidad de datos y pues las regulaciones legales que pudieran existir. Normalmente las organizaciones se enfrentan o deben cumplir con muchas regulaciones. Protección de datos personales, temas de cumplimientos normativos, temas de residencia de datos. Y muy importante, acá el problema es que ya los datos no se encuentran única y exclusivamente en un único lugar. Se encuentra en diferentes aplicaciones, se encuentra en diferentes dispositivos, se encuentra en diferentes ubicaciones. Entonces aquí resultan interesantes preguntas como ¿dónde está la información sensible? ¿Cómo protejo esta información? ¿Cómo demuestro que estoy cumpliendo con todas las regulaciones pertinentes? Entonces, si agarramos todos estos desafíos y los juntamos, pudiésemos concluir en el hecho de que hoy en día nos encontramos en un mundo que se encuentra mucho más distribuido, en un escenario que es mucho más dinámico, en un escenario que es mucho más digital. Y todo esto trae consigo mayor complejidad y, por supuesto, mayor riesgo. Entonces, aquí es donde, de nuevo, aterrizamos en el hecho de que esas arquitecturas tradicionales con las cuales hemos estado acostumbrados a trabajar simplemente ya se quedan cortas, ya no son suficientes para solventar. Entonces, aquí entramos en el tema de esos requerimientos que escuchamos día a día de los diferentes clientes. Al final del camino, los clientes no están en estos momentos buscando más herramientas. Al final del camino, adquirir más herramientas hace el día a día más complejo. Lo que realmente están buscando los clientes es resolver los problemas, pero resolverlos de una manera simple, que sea mucho más llevadera. Y por eso entramos en estos imperativos que mostramos acá a continuación. Por ejemplo, el de simplicidad y control mejorado. Como he mencionado, el estándar ha sido ir acumulando soluciones a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Adquisición de firewalls, gestión de VPNs, herramientas de tipo de DLP, alguna solución de tipo cloud. Y pues cada una de estas soluciones o cada una de estas herramientas normalmente opera de una manera aislada. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en más complejidad, en poca visibilidad, porque digamos que ya no, caramba, disculpen, digamos que acá termino viendo diferentes pantallas, el tema de esa dificultad para aplicar políticas y políticas pues que sean consistentes, es decir, que se puedan aplicar en todo mi panorama de manera unificada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer inicialmente? Buscar esa simplicidad. La necesidad de simplificar está inherente aquí. Debemos contar o buscar tener una plataforma que pueda centralizar todo lo que tenga que ver con el tema control y la visibilidad que se tiene de la gestión. Hay como segundo punto el tema de empoderar una fuerza laboral segura y productiva. Resulta que este punto es bastante crítico. Y es crítico simple y sencillamente porque hoy en día las organizaciones no quieren buscar maneras de bloquear el negocio. Al contrario, quieren que el negocio se habilite, que el negocio camine, fluya. Y aquí es indispensable lograr un equilibrio entre
el acceso que se permite y cómo lo doy de forma segura. Entonces hay que entender aquí quién es el usuario. Hay que entender el hecho de dónde se está conectando este usuario. Hay que tener en consideración qué tipo de dispositivos está utilizando el usuario. Y todo esto buscando tomar pues decisiones basadas en contextos reales y no necesariamente pensar en restricciones rígidas. Es decir, debemos dejar de pensar en el blanco y el negro y tenemos que pensar en que existen grises. Hay como tercer punto todo lo que tenga que ver con asegurar esa conectividad de todo a todas partes. El tráfico hoy en día ya no hace el recorrido que usualmente hacía. El recorrido que usualmente se hacía en el pasado era toda la información tenía que viajar al data center. Hoy en día ya la información viaja a alguna aplicación, viaja a internet, viaja a alguna aplicación privada, viaja a alguna nube pública, a alguna nube privada. Perdón. Esto se traduce pues en el hecho de que ya la conectividad tiene que ser un poco más directa, tiene que ser eficaz, tiene que ser optimizada y, muy importante, tiene que ser segura. Y tiene que ser segura indistintamente de donde se encuentre. Ahora, por otro lado, vemos entonces lo que corresponde a las soluciones. ¿Cómo se llama? A las soluciones, pues, que digamos que hay 4 tendencias importantes acá. Seguridad y aceleración del concepto web y SaaS. Es importante entender que hoy en día toda organización necesita protección en cuanto al acceso de Internet, necesita lograr asegurar cómo utiliza hoy en día las aplicaciones y necesita, muy importante, no desmejorar todo lo que tenga que ver con la experiencia del usuario. Y muy importante, todo lo tiene que realizar al mismo tiempo. Más allá de esto, vemos todo lo que hace referencia a esa evolución de las VPNs, de lo que antes se consideraba una VPN. Ya las VPNs tradicionales, ¿qué hacían? Daban acceso a toda la red. Eso no es seguro. Eso genera al final del camino un riesgo muy grande y no permite ese escalamiento de forma correcta. Y es por esto que existe una clara necesidad de evolucionar a un escenario enfocado en la solución ZTNA, Zero Trust Network Access. Básicamente, validando y verificando cada acceso, haciéndolo muy granular en cuanto a qué accedes y a cuándo se accede y quién accede, por supuesto. Esa protección del negocio, entiéndase de nuevo que ya no basta con un firewall perimetral. Esa protección a nivel de red se queda corta. Ya hay que pensar en cómo proteger los datos, cómo proteger los usuarios, cómo proteger las distintas aplicaciones que hoy en día existen. Y muy importante, pues como último punto, tenemos que pensar en la modernización a la conectividad. Las redes en términos generales han venido evolucionando. Han pasado de ser modelos rígidos a ser modelos que son más ágiles, que hoy en día se encuentran centrados en la experiencia del usuario final. Si al final del camino logramos una conexión con todos estos puntos que hemos comentado, nuevamente, entiéndase el hecho de que no vamos a lograr solucionar todos estos puntos pensando en herramientas aisladas. Aquí se hace énfasis nuevamente en el hecho de que necesitamos una arquitectura que sea integrada. Y ahí entra SASE. Y pues Netscope hace diferencia en este punto, se hace sentir. Y eso lo vamos a estar viendo ahorita mismo con todo lo que ha correspondido a la evolución de la solución y pues cómo Netscope la implementa. Al final del camino, entiéndase que no buscamos generar más productos. Al contrario, lo que queremos es simplicidad, pero simplicidad que sea segura, que sea moderna y que venga cargada de experiencia.
Y para esto pensemos pues cómo ha venido evolucionando lo que se considera ese tráfico de Internet a nivel empresarial. Y es decir, esto es lo que sucede hoy en día. Si vemos este diagrama en pantalla, una de las cosas que podemos mirar es que ya no existe un flujo único del tráfico. Antes el modelo era muy simple o muy lineal. Pensábamos en usuario, red corporativa, pasabas al data center y del data center brincabas a internet. Al final del camino ese era el flujo normal. Hoy en día tenemos algo distinto. Tenemos múltiples destinos, tenemos múltiples tipos de usuarios, tenemos múltiples aplicaciones. Pensemos, por ejemplo, en un usuario que se encuentra trabajando desde su casa. Eso se traduce en sucursales distribuidas. Pensemos en un usuario que utiliza alguna aplicación en una nube pública, pero también pensemos en ese usuario que trabaja con una aplicación privada. Pensemos en el usuario que utiliza dispositivos personales o pensemos en el escenario de los IoT. Pensemos en el hecho de que hoy en día en toda conversación sale a relucir el factor inteligencia artificial. Al final, todos estos elementos generan algún tipo de tráfico y normalmente generan un tipo de tráfico que va en direcciones completamente distintas. Entonces, ¿a dónde lleva todo esto? Lleva al hecho de que simple y sencillamente el tráfico se volvió algo complejo, se volvió caótico, quizás sería la palabra. Y eso pensando en ese diagrama de líneas que vemos en la imagen. Es decir, ya el tráfico no sigue una ruta predefinida. Ya el tráfico no necesariamente está pasando por un perímetro. Y todo esto genera puntos ciegos en términos de seguridad. Y aquí el hecho es que no lo genera única y exclusivamente en un punto, sino que lo genera en cualquier punto. Entonces, aquí data importante, por ejemplo, data indica pues que más del 60% del tráfico está siendo utilizado en un escenario SaaS y un escenario de tipo nube. Sin embargo, es importante recalcar el hecho de que también es ahí donde normalmente se genera el 50% de las amenazas. ¿Esto en qué se traduce? Es decir, que en el mismo lugar donde hoy en día estamos trabajando, es en el mismo lugar donde nos están atacando. Otro punto importante es el hecho de la cantidad de aplicaciones SaaS que en promedio hoy en día utiliza una empresa. Hablamos de más de 2.400 aplicaciones. Eso es un número bastante grande. Incluso resulta impactante y preocupante, ya que la mayoría de estas aplicaciones normalmente no están todas al 100% aprobadas por el equipo de TI. Al contrario, muchas son incluso desconocidas por el equipo de TI. Y estas son las aplicaciones que son conocidas como Shadow IT, básicamente. Por otro lado, tenemos que el 95% del tráfico hoy en día es cifrado. Y esto es incluso bueno desde el punto de vista del factor privacidad. Sin embargo, esto también significa que alguna amenaza o algún tema de fugas de información pudiesen estar escondidas dentro de ese tráfico que está cifrado. Y el hecho de que esté cifrado nos limita el término visibilidad y más allá de limitarnos el término visibilidad, nos impide lograr la protección correcta sobre esto. Veamos un poco sobre la plataforma Netscope One. Ya vimos cómo ha venido cambiando ese tráfico. Vemos ahora cómo Netscope busca responder a esta problemática. Y es donde introducimos pues la plataforma SASE de Netscope. Si tenemos que resumirla, la podemos resumir en estos tres pilares que tenemos en pantalla. Máxima visibilidad y protección.
Quizás este pudiese llegar a ser el problema más importante. Y es simple. La razón es porque lo que no puedes ver o lo que no conoces, no lo puedes proteger. Entonces, ¿qué busca Netscope ofrecer? Ofrecer esa visibilidad completa. ¿Completa sobre qué? Sobre las aplicaciones que se usan, sobre el movimiento que se está generando dentro de los datos, sobre a dónde están accediendo los distintos usuarios. Pero no nos quedamos solamente en ver, sino que buscamos también aplicar protección y aplicarla en tiempo real. Tenemos también el pilar del poder de uno. Quizás este es un diferenciador clave en Netscope. Y esto se traduce en el hecho de que más allá de tener múltiples herramientas de manera separada, lo que tenemos acá es un único motor de políticas, un único motor que inspecciona y una única plataforma. Y esto se traduce en lograr concretar, tener políticas que sean consistentes, reducir el término complejidad y pues, por ende, mejorar esa eficiencia a nivel operativo. Como tercer pilar, tenemos lo que corresponde a esa experiencia de usuario fenomenal. Y esto pensaríamos en general que no necesariamente es crítico, sin embargo, sí lo es. Y esto simple y sencillamente porque la seguridad sí afecta a la experiencia que tiene el usuario. Los usuarios al final del camino, si su experiencia se torna turbia, se torna incongruente, se torna no beneficiosa, los usuarios preferirán evitarla. Y lo que buscamos con Netscope es asegurarnos, pues, que exista una baja latencia, que el acceso sea rápido y transparente y que exista una experiencia amigable hacia el usuario final. Y aquí es donde se unen quizás dos mundos importantes, dos elementos importantes. El Zero Trust Engine, que básicamente es ese motor que vemos en el centro, y tenemos esa red global que se conoce como New Edge Network. Los términos que se aplican aquí, o los conceptos que se aplican aquí en el Zero Trust, básicamente este pudiese ser ese cerebro encargado de tomar decisiones en tiempo real. Muy importante, estas decisiones son basadas pues en la identidad y en el riesgo que representa ese escenario en particular. Y por otro lado, el New Edge Network, esa nueva red, digamos que es la infraestructura global que alberga todo esto. ¿Y qué permite esta? Pues permite entregar seguridad al usuario. Y muy importante, con una baja latencia y con un alto performance. En resumidas cuentas, ¿qué busca Netscope aquí? Entregar no un producto, sino una plataforma completa. Una plataforma que combina la parte de visibilidad, lograr ese control y muy importante, esa experiencia transparente y adecuada en una sola arquitectura, donde el usuario se sienta cómodo trabajando. Quizás aquí lo que pudiésemos aplicar o ver por este lado es cómo profundizamos un poquito en esta herramienta que nos trae Netscope hoy en día. Y quizás esto vendrían siendo los mayores diferenciadores. Las estrategias tradicionales fueron construidas en base al hecho de agregar herramientas. ¿A qué me refiero con esto? En su momento se contaba con un proveedor para el acceso de tipo web. Pensábamos en otro proveedor para el acceso de tipo SaaS, otro proveedor para lo que correspondíamos al acceso remoto, otro para el acceso a temas de nube. Y pues cada uno de estos traía consigo políticas distintas, visibilidad limitada, y pues las integraciones no necesariamente eran fluidas, eran un poco complejas. Entonces Netscope lo que busca aquí es romper con este modelo básicamente. Y lo hace basándose en 4 elementos importantes. Un motor,
un cliente, una red y un gateway. Cuando pensamos en un motor, nos referimos a un solo elemento que se encarga de esa inspección y de generar políticas. Esto trae consigo que cada decisión que se toma sea consistente y sea consistente en todos los canales que estemos revisando. Cuando pensamos en un único cliente, pensamos en un único agente a nivel del endpoint. Este único agente permitiría todo lo que tenga que ver con el control del tráfico web, todo lo que tenga que ver con el acceso a aplicaciones SaaS, todo lo que tenga que ver con acceso a aplicaciones privadas. Y nuevamente, aquí no hacemos uso de múltiples herramientas, sino de una única y exclusiva. Cuando mencionamos el término de una red, aquí hacemos énfasis en el hecho de que lo que busca es asegurar pues que todo ese tráfico pase por puntos de inspección, pero por puntos de inspección que se encuentren cercanos al usuario. Esto sin importar dónde se encuentre. Ya salimos del escenario donde el tráfico tiene que llegar necesariamente a ese data center centralizado o único y exclusivo para poder tomar decisiones y acciones. Cuando pensamos en un gateway, hablamos de un único punto lógico en cuanto a temas de control. Este punto único lo que busca es la aplicación de políticas de una manera consistente en cada uno de los destinos que pudiésemos conversar. Web, nube, aplicaciones privadas, entre otros. Por último, aquí lo que podemos entender es pues que esto va a funcionar muy bien, o un escenario como este funcionaría muy bien para usuarios remotos, funcionaría muy bien para trabajo en sucursales, funcionaría muy bien para trabajos en data center. En otras palabras, nos encontramos con un modelo de seguridad que se aplica en todos los canales de manera por igual. ¿Por qué Netscope? Empecemos con esos pilares que son muy importantes. Máxima visibilidad y protección. Aquí entiendas el hecho de que Netscope no busca solamente proteger un solo tipo de tráfico, sino que buscamos proteger todo lo que corresponde a un ecosistema digital. Ese ecosistema en el cual normalmente un usuario se mueve día a día. ¿A qué me refiero? SaaS administrado y no administrado, nubes públicas, ecosistemas de apps, temas de Bring Your Own Device, temas de trabajos híbridos, todos los escenarios que pudiese hoy por hoy vivir un usuario. Esto es importante y crítico, ya que entiendas el hecho de que el riesgo dejó de encontrarse en un único lugar y el riesgo hoy en día se encuentra pues distribuido en múltiples puntos. Del lado izquierdo podemos ver todo lo que corresponden a los beneficios. Confianza cero para web, SaaS y aplicaciones privadas. Esto básicamente es aplicando siempre el concepto de Zero Trust. Esto sin importar dónde se conecte el usuario y no importa tampoco qué tipo de aplicación esté utilizando. El tema de visibilidad y control SaaS. Aquí lo que buscamos es determinar qué aplicación estamos utilizando, quién la está utilizando y, muy importante, qué tipo de acciones está realizando sobre esta. El tema de inspección de tráfico superior y completo. Aquí buscamos inspeccionar el tráfico en tiempo real, incluyendo incluso lo que tenga que ver con tráfico cifrado. Recordemos que antes mencionábamos que el 95% del tráfico hoy en día es cifrado. Y pues lo que mencionábamos también, si esto no lo podemos ver, no vamos a poder protegerlo. Entonces, Netscope busca implementar esta parte en cuanto a esa inspección del tráfico a nivel completo. Cuando pensamos en esa seguridad impulsada por IA, aquí lo que buscamos es implementar o utilizar modelos que sean inteligentes para lograr detectar en los momentos oportunos cualquier tipo de comportamiento anómalo.
cuando pensamos en mejorar la protección contra amenazas y datos, aquí hablamos de dos cosas o dos temas muy importantes, y es el hecho de lograr detener malwares y también evitar algún tipo de fuga de información. Dos problemas que normalmente convergen en el hecho de que ambos se dan por el flujo del tráfico, es decir, cómo se mueva ese tráfico. Normalmente por ahí aparecen este tipo de problemas. Y por último tenemos esa visibilidad y corrección en la ruta. Aquí lo que buscamos es tener o ver, tener esa visual sobre lo que hace el tráfico en su recorrido completo, desde el usuario hasta la aplicación a donde tenga como destino. Y pues, importante lograr aplicar controles en el punto que así lo amerite. Disculpen. Aquí vamos a ver quién hace que todo esto funcione. Y todo esto funciona a través del motor que mencionábamos antes, el Zero Trust Engine. Así, aquí básicamente, ¿qué hace? Tomar decisiones con políticas que sean adaptables y pues que estén basadas en la confianza. Y muy importante, hacerlo en tiempo real. Como les mencionaba antes, ese motor es lo que consideramos básicamente el cerebro de la plataforma. Es quien toma esas decisiones en tiempo real. Y muy importante, no lo hace de manera aleatoria, sino que basa sus decisiones pues en múltiples elementos que considera importantes o de confianza. Por ejemplo, el Identity Trust, que básicamente nos define quién es ese usuario. Y es importante entender que no es lo mismo hablar de un usuario que está dentro del departamento de finanzas, como es el ejemplo de John, y un usuario que se encuentra dentro del departamento de contabilidad o de marketing. Son dos escenarios completamente diferentes. A nivel de Device Trust, básicamente es entender sobre qué dispositivo se está conectando. ¿Es un dispositivo personal? ¿Es un dispositivo administrado? Lo correcto es que sea un dispositivo administrado corporativamente. Y esto, pues, digamos que pensando o partiendo del hecho que sea un dispositivo administrado corporativamente hablando, digamos que el nivel de riesgo debería de ser menor al que uno personal. El tema de Location Trust básicamente es entender desde dónde se está conectando ese usuario. Desde el hogar, desde una oficina, desde algún café. Incluso pensemos si se está conectando desde algún país que sea considerado de alto riesgo. Es importante aquí recalcar el hecho de pues, que ese contexto geográfico es importante también tener esa visual sobre el mismo. Cuando pensamos en el App Trust, básicamente entendamos sobre qué aplicación se está conectando. ¿Es una aplicación personal? ¿Es una aplicación corporativa? En el Instant Trust, básicamente es entender si el hecho es una instancia corporativa o personal. No es lo mismo pensar en OneDrive corporativo que en el OneDrive personal. La práctica correcta debería de ser permitir todo lo que tenga que ver con corporativo y bloquear todo lo que tenga que ver con personal. En el Activity Trust es entender qué acciones está realizando el usuario sobre la plataforma. ¿Está haciendo algún tipo de carga, algún tipo de descarga? ¿Está compartiendo? ¿Y qué está compartiendo? Ahí vemos cuando vemos la aparición pues, de lo que se considera como el Data Trust. Pero antes de ir ahí, pensemos en el Behavior Trust, que básicamente es entender cuál es el comportamiento que tiene ese usuario. ¿Es un comportamiento normal? ¿Es un comportamiento sospechoso? Estemos alineados en el hecho de que no es usual que Juan Pérez se conecte diariamente en una plataforma de lunes a viernes de 8 a 5 y que repentinamente lo comience a hacer un sábado a las 10 de la noche o un domingo a las 10 de la noche. El tema del Data Trust, aquí hablábamos sobre el tema de qué tipo de data, qué tipo de información está involucrada. Información personal, información confidencial de la empresa. Aquí es delicado.
Y es importante entender pues que el motor Zero Trust básicamente lo que hace es que combina todos estos elementos y en base a las diferentes o a las diferentes, sí, los diferentes escenarios que cada uno de estos presente, toma decisiones en tiempo real. Estas decisiones pudiesen ser allow, que vendría siendo ese permitir, ese block, ese coach, ese justify, ese isolate. Y aquí es importante entender lo siguiente, que no todo es bloquear o permitir, sino que existen matices dentro de las decisiones. Por ejemplo, cuando pensamos en coach, pensamos en esa capacidad de aplicar algún tipo de entrenamiento sobre el usuario per se. Si pensamos en el Justify, pensemos en el hecho de que la herramienta es capaz de solicitar algún tipo de justificación para la acción que está tomando el usuario. Pensemos en ese control dinámico que es muy importante. Entonces, pasamos de brindar un enfoque estático totalmente a un enfoque que sea más dinámico, un enfoque que sea más adaptativo, un enfoque que opere y que se despliegue en base a lo que se está presentando de manera en tiempo real. Es importante recalcar el hecho de que este conjunto de soluciones a través del motor Zero Trust permite pues que se diferencien miles eh, de instancias de tipo SaaS. Es importante entender que podemos aplicar controles a nivel de DLP de una manera consistente. Y pues, nuevamente, recalcar el hecho de que todo esto es posible hacerlo en tiempo real. En resumidas cuentas, no se toman decisiones a la ligera, se toman decisiones inteligentes, basadas en comportamiento, en contexto, de manera muy específica y muy granular y, de nuevo, muy importante, en tiempo real. Y pensemos aquí, pues básicamente, cómo todo esto se ve materializado en la práctica. Aquí vemos que la solución de Netscope lo que hace es que analiza múltiples capas de riesgo al mismo tiempo. Pensemos en el identity, quién es el usuario, en el device risk, básicamente si es un dispositivo gestionado o no. Pensemos en el SaaS app, que identifica si es un app habilitada o no habilitada. En el app instance, básicamente identificar o separar si es una aplicación personal o una aplicación corporativa. Y este punto es bastante importante y clave aquí. Como vemos en la imagen, se tiene definido pues que se logueó Pat Smith en un device que está administrado, en un app que está habilitado o aprobada, pero está haciéndolo a través de un app, de una instancia de un app que es personal. Y esto nuevamente se traduce en un riesgo. Aquí vemos pues cómo aparece el tema del app risk, cuál es el riesgo sobre esa aplicación. Vemos que muestra pues que es un riesgo bajo. Básicamente esto lo que brinda es esa reputación que tenga la aplicación. Tenemos el URL category, que básicamente es definir el tipo de servicio sobre el cual está trabajando. En este caso es de un almacenamiento de tipo cloud. Pensamos en el Activity Controls, que básicamente muestra qué tipo de acción está aplicando el usuario. En este caso está haciendo una carga de información. Pensemos en el User Risk, que básicamente es el comportamiento que tiene el usuario, ese UEBA, el User Identity Behavior Analytics, que básicamente evalúa cómo se está moviendo el usuario per se. Pensemos en el factor de amenazas, ese análisis de amenazas que pudiésemos llegar a desplegar en soluciones como un sandbox, que básicamente es un escenario controlado en el cual se despliegan los diferentes files que pudiesen venir en adjuntos, por ejemplo, en un correo, para poner un ejemplo, y pues analizar si esto es peligroso o no. Pensemos en el data risk, que básicamente se engloba en todo el concepto de DLP, que básicamente hace esa clasificación de datos. Se enfoca en lograr ese cumplimiento en cuanto a las normativas y regulaciones que existen. Y finalmente, pues
policy action, que básicamente define cuál sería la acción que se toma sobre todo el escenario que estamos presentando. Hablamos en este caso, pues se tiene seleccionado un coach. Y aquí, importante, vemos lo que aparece abajo en pantalla, donde buscamos pues aplicar un coaching a nivel real en la imagen de abajo a la derecha, donde el usuario, como bien mencionamos, está cargando un archivo sensible. Y aquí lo importante es, uno, que justifique por qué está tomando esta acción y tratar de, en la medida de lo posible, buscar esa reducción del riesgo. Aquí, como vemos, el mensaje corresponde a un DLP violation. Básicamente, está violando alguna normativa porque el archivo que está cargando probablemente tenga que ver con un archivo sensible dentro de la organización. Entonces, al final del camino, nuevamente, pasamos de tomar decisiones muy simples y muy cerradas entre permitir y bloquear a decisiones que sean inteligentes y que son decisiones que son basadas no solamente en un factor, sino que son basadas en múltiples factores, múltiples evaluaciones que hace la herramienta de forma automática. Y esta vendría siendo la gran diferencia que tiene Netscope para ofrecer. Aquí vemos pues que las brechas de seguridad son modernas, son interesantes. Pensemos en el equipo de IT. Básicamente solamente el 5% de las aplicaciones que hoy en día se gestionan son normalmente conocidas por el equipo de TI. La mayoría no están siendo conocidas. Tenemos el Business LED. Básicamente hablamos del 95% de las aplicaciones se encuentran normalmente fuera del control del equipo de TI. Y estas pues son adoptadas por diferentes áreas del negocio y normalmente sin una validación formal. Y aquí es donde aparece el concepto que mencionábamos al inicio del Shadow IT. El User-Led, que básicamente entiéndase pues que muchos usuarios eligen algunas herramientas, algunas aplicaciones directamente sin pasar por el equipo de TI. Y este escenario, muy particularmente, sigue creciendo. Es muy típico, es muy del día a día. Y sin dejar por fuera, quizás el elemento más grande, el tema web. Hablamos del universo que existe a nivel de páginas web. Existen más de 1 billón de páginas, 1.5 billones de sitios web en los cuales el usuario pudiese estar accediendo diariamente. Al final del camino, todos estos elementos nos hacen entender pues, que contamos o estamos en un entorno que se encuentra muy descentralizado. Cada quien anda por su lado. Y aquí hay que recalcar el hecho de que el riesgo se encuentra en cualquier parte. Entonces, lo que debemos hacer es ver la forma de reducir esa brecha en cuanto a la información. Ese riesgo de esa brecha hay que reducirlo. Hoy en día se encuentra aumentando y se encuentra aumentando porque día a día aparecen más aplicaciones, día a día existe menos control, día a día existen más interacciones de los usuarios con diferentes aplicaciones a lo largo del globo terráqueo. Aquí es donde normalmente vemos que el gran problema de las soluciones tradicionales recae en la línea que vemos abajo. Hablamos de Casby API, que era una solución reactiva, donde normalmente se toman acciones una vez se tenga un evento. Y aquí es importante recalcar que lo que debemos hacer es actuar antes de que el evento se dé. Y por otro lado teníamos el Next Generation Firewall y el Secure Web Gateway, pero limitados. Aquí solamente siendo estas tecnologías tradicionales, lo que sucedía o lo que sucede normalmente es que no entienden el contexto que el usuario está viviendo día a día, no entienden en profundidad cómo se está comportando una aplicación de tipo SaaS y solamente están viendo lo que corresponde a ese tráfico web. Y pues en estos dos parámetros existe ese gap, ese vacío de seguridad que existe hoy en día y ese vacío debemos, o ese gap debemos buscar la forma de reducirlo. Es decir, para reducir ese gap, ¿qué necesitamos? Necesitamos
tomar acciones en tiempo real. Necesitamos tener una visual completa de principio a fin. Necesitamos tener un control granular en cuanto a qué está haciendo el usuario, sobre qué aplicaciones está trabajando el usuario, sobre la data que se está manejando. Todo esto lo logramos a través de Netscope. Y pues lo que hace acá es que se mezclan dos términos muy importantes, el Next Generation Secure Web Gateway plus el motor que conversábamos antes, el Zero Trust Engine. Aquí básicamente de nuevo, no es un tema de falta de herramientas, es un tema de que cada herramienta de manera aislada no cubren todo el escenario. Y lo que necesitamos hacer es lograr esa visibilidad completa en una plataforma unificada en tiempo real. Con nuestra mezcla de NextGen SWG y el Zero Trust, logramos esto. Aquí un poquito más de lo mismo, y muy importante aquí lo que quiero comentar es el tema de las capacidades claves que se tienen hoy en día. Tenemos capacidades como el CASB, que es el Cloud Access Security Broker, que básicamente nos brinda esa visibilidad a nivel SaaS. Tenemos el SWG, que es esa protección de Gateway, el Secure Web Gateway es esa protección a nivel web. Tenemos el RBI, que es el Remote Browser Isolation, que básicamente es tener o lograr ese aislamiento en cuanto a la navegación que realice el usuario. Tenemos el reemplazo de las VPNs tradicionales, que vendría siendo el ZTNA, el Zero Trust Network Access. Tenemos el término DLP, Data Loss Prevention, a nivel de endpoint y muy importante a nivel de email. Entiéndase que email sigue siendo el vector más importante de ataques, entonces no podemos dejarlo por fuera. Y tenemos pues esa postura de datos, el Data Secure Posture Management, DSPM, que básicamente nos brinda, o este conjunto de soluciones nos brindaría esa seguridad completa. Sin embargo, como mencionábamos, temas de seguridad son importantes, pero el tema de red no se queda por fuera, ya que es donde entran soluciones como SD-WAN, temas de firewall, temas de IDS, IPS, temas de IoT, pues necesitamos tener una integración total. Y esa integración total, pues la logramos con lo que vemos en pantalla. Tenemos soluciones como Identity Management, donde nos integramos con diferentes fabricantes, Microsoft, Octapin, CyberArk, básicamente enfocado en todo lo que tenga que ver con temas de autenticación, identidad, multifactor authentication. Por otro lado, tenemos el segmento de Cloud Providers. Hoy en día son muy conocidos lo que es AWS, Azure, Google Cloud. Al final del camino buscamos esa protección a nivel de cargas de trabajo en la nube. Por el lado de SaaS, contamos con más de 100 integraciones y partnerships en aplicaciones como 365, Salesforce, Slack, entre otras. Con esto buscamos esa visibilidad y tener control. En el segmento de SIEM y SOAR, buscamos esa capacidad de correlación de eventos, esa inteligencia, esa capacidad de lectura a nivel de logs, y tenemos diferentes integraciones como Now, Splunk, FireEye, Rapid7, entre otros. A nivel de endpoint, pensemos en endpoint y XDR y EDR, por supuesto. Tenemos integraciones con SentinelOne, Defender, que son básicamente herramientas que permiten pues ese enriquecimiento en cuanto a esa protección a nivel del endpoint se refiere. A nivel de networking y SD-WAN, importante, estamos con los vendors más principales, Cisco, Fortinet, VeloCloud, pensando pues en esa integración y conectividad. Al final del camino, todo esto es lo que Netscope hoy en día llama como Netscope Cloud Exchange. Y pues, ¿en qué consiste? Así en palabras cortas, lograr automatización, lograr integración y lograr, muy importante, una visibilidad extendida. Entiéndase nuevamente que no pensamos en ser una plataforma completamente cerrada, hermética, no, al contrario, buscamos ser una plataforma abierta que logre esa integración
muy importante aquí, que logre esa integración con lo que hoy en día ya el cliente tiene y mantiene en ejecución. Al final del camino buscamos pues lograr algún tipo de consolidación a nivel de herramientas y muy importante pues aumentar el valor que las inversiones hoy en día tienen ya para el cliente. En otras palabras, no buscamos ser reemplazo. Buscamos al final del camino lograr potenciar el ecosistema de seguridad que hoy en día se mantiene activo dentro de la red del cliente. Aquí importante es entender el hecho de que tenemos una presencia global, prácticamente en todas las regiones importantes del mundo, y esto no se trata solamente de pensar en cobertura, sino pensar directamente en lo que se considera proximidad al usuario. Estamos en más de 75 regiones, tenemos una presencia distribuida globalmente hablando, contamos con más de 120 data centers. Esto pensamos aquí en que cada uno pueda funcionar pues como un punto de inspección per se, buscando pues aplicar siempre lo que se considera seguridad, pero en tiempo real. Tenemos más de 4.000 adyacencias, básicamente pensando en conexiones directas con ISPs, con cloud providers, con redes, lo que al final del camino se traduce en una reducción en términos de latencia y pues también mejoras en cuanto al concepto de rendimiento. Tenemos ese full compute, que básicamente aquí buscamos es entender el hecho de que todas las funciones de seguridad se pueden, debemos tener presencia sobre estas. Es decir, no tener algún tipo de limitación, no hacer algún tipo de procesamiento parcial, todo debe ser inspeccionado y, muy importante, debe ser inspeccionado de manera local para evitar cualquier tipo de falla, muy específicamente. Y, no menos importante, tenemos un Industry Best SLA. Básicamente, esto busca garantizar esa disponibilidad, temas de rendimiento y todo lo que tenga que ver con una experiencia consistente en cuanto a nuestra solución. Ahora, quizás esta pregunta resulte interesante y es ¿por qué esto es tan importante? Es simple. Aquí lo que debemos lograr es proteger sin degradar la experiencia del usuario. Es decir, debemos aplicar seguridad, pero sin impactar pues el rendimiento que hoy en día tenga la solución. Y aquí la idea importante o clave que busco transmitir es el hecho de pues que la seguridad moderna ya no puede depender de lo que son las redes tradicionales. Necesitamos ya pensar en que debemos trabajar bajo una red que se encuentra diseñada para la nube, que es el día a día, y pensar siempre o poner siempre como primer eslabón lograr una experiencia del usuario fenomenal, como lo comentábamos antes. Aquí hablamos sobre esa experiencia precisamente del usuario fenomenal, que necesitamos un acceso rápido y fluido, es decir, sin complejidad, una visibilidad total, básicamente entender qué está pasando en cualquier punto, sin degradación de rendimiento. Esto es bastante clave, ya que lo que necesitamos es no impactar la velocidad con la cual se desarrolla el ciclo día a día y pues no afectar la productividad. Esto es muy importante. Tenemos que pensar aquí que otro issue importante es el hecho de no contar con backhauling. Aquí básicamente evitamos lo que se hacía en las arquitecturas tradicionales, que básicamente todo el tráfico que se trabajaba tenía que llegar hasta el data center. Y esto se traducía en latencia y, por ende, una mala experiencia para el usuario. Netskope busca eliminar todo esto. Es decir, el tráfico vaya directo al destino, pero, muy importante, aplicando seguridad durante todo el camino. Pensemos en esa experiencia simplificada y localizada. Buscamos, ¿cómo se llama? Transmitir el mejor rendimiento posible en base a la ubicación que tenga el usuario. Y por último, ese rendimiento de aplicaciones. Aquí lo que buscamos es que toda aplicación de tipo SaaS, por ejemplo, funcione cada día mejor.
ya que brindamos o buscamos brindar un acceso optimizado, que sea lo más transparente, sea lo más smooth para el cliente final. Por otro lado, vemos esos beneficios muy importantes. Mayor satisfacción para los trabajadores híbridos, es decir, lo que hoy es muy común en la mayoría de los países, el tema de pues, la reducción del riesgo en el hecho de que los usuarios elijan opciones menos seguras para el rendimiento. Y por último, pues ese acceso directo a la red, reduciendo el hecho de contar o trabajar en VPNs, que para mí VPN es una solución que pronto va a pasar a mejor vida y va a imperar pues todo lo que corresponde al ZTNA, que digamos que es un escenario mucho más estable y seguro. Ya para ir cerrando, quizás el mensaje más importante en esta sesión es que si analizamos cualquier tipo de brecha de seguridad, cualquier tipo de incidente o cualquier tipo de ataque, siempre existe un elemento común y ese elemento son los datos. Y aquí realmente, seamos realistas, esto es lo que realmente le interesa a los atacantes. Entonces, digamos que las tres verticales principales, las tres categorías más importantes serían lo que vemos acá en pantalla. Todo lo que tenga que ver con información personal identificable, el PII. Básicamente aquí hablamos de números de tarjeta de crédito, datos de salud, temas de direcciones, temas de identificación personal. Esto debe ser muy regulado y es muy sensible. Entonces aquí hay que poner mucha atención. También todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual, IP. Aquí básicamente hablamos de todo lo que tenga que ver con algún código diseñado por alguna organización, algún diseño en particular, algún tema de alguna patente, algún tema de una gestión de innovación que esté realizando. Básicamente lo que hace diferente una empresa de otra. Y por último, lo que hace énfasis con el tema de información confidencial y los secretos. Aquí pensemos en las estrategias que tenga una organización, pensemos en algún tipo de los contratos que hoy en día estén manejando, pensemos en los planes de negocio que quieren desarrollar, pues todo lo que haga o todo lo que dé valor competitivo de una organización. Estos datos, es importante recalcar que hoy en día ya no se encuentran en un solo lugar, sino que se encuentran en la nube, en algún dispositivo, lo mantiene algún usuario, en un escenario de tipo SaaS, y pues debemos proteger estos datos y debemos protegerlos indistintamente donde se encuentren. En otras palabras, entiéndase el hecho de que hoy en día todo está enfocado en cómo proteger los datos y protegerlos en cualquier lugar. Deme un segundito para ir cerrando ya. Acá quiero ir cerrando ya con el escenario o el comportamiento que hoy en día podemos detallar o remarcar sobre esa validación externa que tenemos, ¿no? Hoy en día Netscope se encuentra posicionado como líder en varios reportes de Gartner. Aquí vemos el reporte del 2025 y del 2024. Para el 2025, todo lo que tenga que ver con SSI, que es el Security Service Edge. Y para el 2024, Single Vendor a nivel de SASE. ¿Qué vemos acá importante? Netscope se ha mantenido en la zona del liderazgo. Eso significa que tenemos una alta capacidad en cuanto a temas de ejecución y mantenemos una visión completa a nivel de mercado. Y esto muy importante, no es casualidad. Esto es el fruto, básicamente, de esa innovación continua que manejamos. Es el fruto de ese enfoque en una arquitectura unificada, que era lo que les venía planteando, y también sobre una estrategia que se encuentra centrada hoy en día en los datos, en el elemento más importante a proteger. Sin embargo, más allá de Gartner, aquí lo importante es qué representa esto. Esto representa que el fabricante se encuentra hoy en día bien valorado y ustedes como usuarios estarían pues adquiriendo una solución o una plataforma que ha sido validada por terceros, que ha sido reconocida.
una solución que mantiene hoy en día una dirección clara hacia dónde debemos movernos, y pues ya, hoy por hoy, nos encontramos en una posición de líderes con miras hacia el futuro. Y con esto cierro. Entiéndase pues que el mundo digital ha cambiado, y el hecho de que el mundo digital ha venido cambiando, nosotros a nivel de seguridad también debemos cambiar. Y pues Netscope en estos momentos se encuentra diseñado precisamente para eso. Y con esto, estimados oyentes, cierro mi participación. Muchas gracias. Hola, Juan, Jessica. Sí, acá estamos. Hola, por acá estamos. Muchas gracias, Rey. Gracias, Lu. Gracias. Sí, pues por ahora no hay ninguna pregunta. Igual, recuerden que esta sesión se grabó y se va a subir a nuestra página de YouTube.